Saludos estimados tutorados, mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Hoy vamos a trabajar sobre una nueva unidad de aprendizaje, la cual se denomina Métodos de Estadística Inferencial en Psicología. Esta unidad de aprendizaje consta de 8 temas importantes. En este videoclip nosotros estaremos trabajando sobre el primero de ellos, que tiene que ver con los conceptos generales sobre estadística inferencial. Bueno, vamos a empezar a denotar algunos conceptos que son de sumo interés para comprender todo lo que nosotros debemos comprender o saber para poder trabajar con estadística inferencial. Bien, vamos a empezar a denotar el concepto. La inferencia, el concepto de inferencia. La inferencia, pues, ustedes la habrán escuchado alguna vez o habrán leído que una inferencia no es más que una deducción o una, vamos a decir, conjetura que resulta de haber realizado ciertas medidas o ciertos análisis. Entonces, cuando nosotros decimos inferencia estadística, estamos nosotros tratando de denotar que se trata de un tipo de estadística que tiene que ver con el análisis y la deducción de algunos resultados, siempre y cuando, claro, estos resultados tengan o estén realizados de manera correcta y con los lineamientos o con las técnicas apropiadas. Hay otras denotaciones del concepto de inferencia que, bueno, ustedes los están viendo en su pantalla y que pueden en un momento determinado consultar otras fuentes. Bien, pero vamos a dar un concepto ya formal de estadística inferencial y, bueno, decimos que es el proceso por el cual se deducen algunas propiedades o características de una población, pero siempre tomando en cuenta estudios realizados a las muestras. ¿Por qué? Porque sería difícil en un momento determinado realizar un estudio en toda una población. Claro, hay poblaciones pequeñas, pero vamos a denotar que a veces esas poblaciones son demasiado grandes como para poder accesar a ellas o llegar a ellas. Entonces, nosotros tenemos que hacer uso de la inferencia estadística para hacer el estudio en una de esas muestras para que nosotros ver si los resultados pueden, vamos a decir, propagarse a la población, es decir, que lo que sucede en la muestra también sucede en la población. Y bien, vamos a nosotros a denotar algunos conceptos que son sumamente importantes para esta comprensión. Nosotros sabemos que a veces escuchamos o nosotros a veces leemos algunos términos que nos parecen pues comunes o muy familiares. Este es el concepto de parámetro y el concepto de estadístico. Pero ahora de aquí en adelante, cuando nosotros escuchemos el concepto o el término parámetro, nos estaremos nosotros refiriendo a un valor, en muchos de los casos numérico, que determina el resultado en un estudio poblacional. Es decir, el estudio se realizó en la población y por lo tanto el número resultante, en concreto el número resultante, se le llama parámetro. Por otro lado, cuando nosotros hacemos un estudio en una muestra y obtenemos un valor que determina a las características o a la variable evaluada en una muestra, a ese valor se le llama estadístico. Entonces, parámetros, poblaciones; estadísticos, muestras. Así también, cuando nosotros vemos la letra N mayúscula, nos estamos refiriendo al tamaño de una población. Por el contrario, cuando vemos una letra N minúscula en estadística, nos estamos refiriendo a un tamaño de la muestra. Entonces, seguramente ustedes ya van a poder contrastar entre algunas fórmulas o modelos matemáticos estadísticos que determinan ciertos estadígrafos o ciertos estadísticos o ciertos parámetros aquí para que ya vayamos acostumbrándonos. Por ejemplo, tal es el caso de la media aritmética poblacional, la cual se representa por la letra mu o mu. Por el contrario, para denotar una media aritmética de una muestra se usa la letra X estada, o bien algunos pueden decirle X raya, pero bueno, lo correcto es X estada. También nosotros tenemos que al realizar una desviación estándar o una desviación típica poblacional, nosotros tenemos que referenciarla por la letra sigma. Por otro lado,
Si nosotros realizamos esa misma desviación típica o esa desviación estándar a una muestra, nos estamos refiriendo nosotros y la estamos denotando con una letra S. Entonces, vean, noten compañeros que es muy importante que nosotros referenciemos cada cosa con su cada cual, porque es muy importante que nosotros al escribir, al denotar los modelos matemáticos y al realizar las pruebas estadísticas, estemos realizándolo con los modelos acorde. Bien, entonces, como lo hemos aseverado, nosotros para realizar una inferencia estadística tenemos que tomar muestras. Y existen básicamente dos métodos de elegir a las personas. No obstante, también tenemos que hacer por medios estadísticos o probabilísticos encontrar la cantidad. En videos subsecuentes nosotros trabajaremos sobre cómo encontrar ese número y también cómo elegir esa cantidad de la población, porque dijimos que la muestra, o tenemos que entender que la muestra tiene que ser representativa, y eso nos va a determinar un valor numérico de cuántos y la manera en cómo nosotros vamos a elegir esos cuántos, ¿verdad? Bueno, en suma, existen básicamente dos métodos de muestreo, no probabilísticos y probabilísticos. Cuando nosotros realizamos muestreos no probabilísticos, normalmente no tiene que ver con la probabilidad o con la estadística o con el azar, sino que son tomados de manera, vamos a decir, consensuada o por disponibilidad o por, vamos a decir, porque el investigador así lo requiere, no está, vamos a determinado por algún proceso matemático. Estos métodos no probabilísticos son propios de la investigación cualitativa, pero nosotros en este caso, dado que estamos trabajando con inferencia estadística, vamos a tener que utilizar métodos probabilísticos. En los métodos probabilísticos todos tienen la misma posibilidad o probabilidad de ser elegidos y existen varias formas de hacerlo. Existe el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. En videoclips subsecuentes nosotros trabajaremos de manera particular con cada uno de ellos. En este momento solo necesitamos denotarlos y reconocerlos para poderlos aplicar posteriormente. Muy bien, entonces también existen otros conceptos que nosotros tenemos que considerar a la hora de trabajar con la inferencia estadística. Tal es el caso de la estimación puntual. Y la estimación puntual es un valor calculado a partir de información que tenemos de una muestra. Y precisamente se usa para estimar o para tratar de encontrar un valor que tenga relación con la población, es decir, con un parámetro de la población. Entonces, la estimación puntual nos permite a nosotros referenciar un valor numérico que denota la característica específica en una población. Por otro lado, los intervalos o el intervalo de confianza es ahora un conjunto o rango de valores en el cual nosotros creemos que ahí puede estar representado el valor de dicho parámetro. Es decir, podemos decir que el promedio de calificación de algunos estudiantes está entre 7.8 y 8.4. Entre esos valores de calificaciones o promedios de calificaciones de los estudiantes, ahí está el valor de una población. Es decir, al hacer un estudio estadístico con una muestra, nos percatamos que el promedio de calificaciones estaba entre 7 y tantos, que le acabo de decir, y 8 y tantos. Entonces en ese tenor estaba, y allí nosotros podemos encontrar con cierto valor de seguridad o cierta probabilidad ese intervalo de confianza que hace referencia precisamente a un parámetro de una muestra. Ahora, si nosotros sacamos la diferencia numérica o así, la resta entre esos dos valores que acabamos nosotros de denotar, estaremos encontrando o validando lo que nosotros llamamos en estadística error de muestreo. Entonces el error de muestreo es la diferencia que existe entre un valor estadístico de una muestra propiamente y su parámetro poblacional. Entonces la resta de ambos nos va a dar el error de muestreo. Por otro lado, nosotros cuando estamos trabajando con la inferencia estadística, normalmente hacemos dos cosas. Buscamos por medio de la estimación encontrar esos parámetros de la muestra, o por el contrario, o por otro lado,
podemos utilizar el contrastes o prueba de hipótesis, también que nos ayuda o nos permite en un momento determinado encontrar ese valor que puede ser muy aproximado al parámetro de la población. En ese sentido, nosotros podemos tener dos tipos de pruebas, pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. ¿Cuándo son pruebas paramétricas? Las pruebas paramétricas se dan cuando, o las tenemos que usar cuando sabemos nosotros o tenemos o conocemos la forma en que se distribuye la variable que está siendo estudiada. Es decir, reconocer si los datos son obtenidos de manera aleatoria, provienen de una distribución normal y si existe un parámetro de interés que deseamos encontrar o estimar. Cuando tenemos esas características en los valores estudiados, entonces nosotros tenemos que utilizar pruebas paramétricas. Por el contrario, cuando nosotros no conocemos esos valores o cuando no estamos seguros completamente de esos valores, estaremos nosotros obligados a utilizar pruebas no paramétricas. Y también en futuros videoclips nosotros vamos a denotar cuáles son las pruebas que nosotros podemos utilizar tanto no paramétricamente como paramétricamente. Sabemos que hay muchas de ellas en ambos casos, pero en futuros videoclips nosotros vamos a trabajar de manera mucho más concreta en ello. Y bien, la inferencia estadística no es nada nuevo. Existen ya información que desde épocas muy antiguas, desde los egipcios, los chinos, empezaron a hacer estudios o análisis sobre algunos segmentos de la población y que los resultados que ellos obtenían pues eran, vamos a decir, proyectados a la población y que les ayudaban en un momento determinado a tomar decisiones sobre impuestos, sobre la producción y sobre, pues sí, desafortunadamente la venta y asimilación de la riqueza. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar que existe mucha literatura en la cual nosotros podemos, en un momento determinado, reconocer más sobre eventos del pasado en cuanto a la aplicación de esta inferencia estadística. También, ¿cómo podemos nosotros en un momento determinado reconocer en nuestra vida cotidiana el uso de la inferencia estadística? Bueno, cuando ahorita que van a hacer las elecciones, por ejemplo, en este país, en México, pues algunos partidos políticos asumen que cierto porcentaje de la población, pues si hoy fueran las elecciones, votarían por ellos. Claro, ellos no censaron o no preguntaron a toda la población. No obstante, de una muestra hicieron ciertos análisis y entonces los valores que encontraron en esas muestras denotan la participación de los votantes y dicen, no, pues van más en camino o en sentido de votar por cierto partido que por otro. Entonces, a esos estudios que están un poquito más allá de los valores numéricos y que implican cierto análisis o ciertas deducciones, a esto precisamente es a lo que se le llama inferencia estadística. Bueno, muy bien, compañeros, este videoclip ha terminado. Yo espero que con esto que hemos platicado ustedes tengan un poquito de idea o un acercamiento al menos básico con relación a los conceptos generales de la inferencia estadística o de la estadística inferencial. Poco a poco en otros videoclips adelante iremos profundizando en cada una de estas particularidades y esperamos pues que se cumplan sus expectativas o sus deseos de aprendizaje. Mi nombre nuevamente, les vuelvo a repetir, es José Felipe Duque Duarte y estoy acompañándoles en esta unidad de aprendizaje denominada Métodos de Estadística Inferencial en Psicología. Muchas gracias.